¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, el querido Juanqui, Dalton, Cobursa. Hoy leí un comentario de Cobursa que ya lo voy a responder. Gracias, amigos, por estar. Bueno, Gastón Montenegro, Adriano Trac, Fernando Asame, Facundo Faraone, montón de amigos. La verdad, montón de amigos. Martín Cortese, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz. En fin, montón de amigos que están siempre. Cronos, Oscar, Manuel, Rubén. Tengo la deuda con ustedes. Tengo que hacer la listita de los amigos que a veces por ahí no saludo. CF Servicios Eléctricos, Almafuerte, Jorge de Uruguay. Montón de amigos que están siempre comentando, participando, en fin. Les agradezco de corazón el apoyo al canal. Hay varios amigos que también comentan, quizás son nuevos, pero bueno, es un placer tenerlos y si eligieron quedarse, mejor todavía. El canal cuenta con la participación o con la coparticipación en estas charlitas del querido Gregorio Casa, y del amigo Miguel, otro coparticipante, otro co-conductor, otro amigo de la comunidad que ha logrado, bueno, estar desde el principio y ha logrado que se genere una confianza. Hay prácticamente un vínculo de amistad y nada, es un placer tener gente como Gregorio y como Miguel participando y contribuyendo en el canal. Les agradezco mucho los mensajes, los saludos. Algunos amigos se quedaron esperando la charlita anoche. Bueno, anoche particularmente terminé tarde con mis tareas de padre y bueno, no quería hacer una charlita tibia, que se suba tarde, que termine a las 2 de la madrugada, a las 2 de la mañana, liberándose como para poder ser vista. En fin, preferí guardarme un día y hoy, quizás, porque no, si amerita, hacer una un poquito más larga. Habrán visto que ayer subí la reparación de la mochila que nadie quería agarrar. Bueno, quiero que sepan que si bien no fue mandar un cohete a la luna, pero llevó sus horitas de trabajo. Primero, el tema de lo que es la válvula de descarga o la válvula flapper. El sistema era muy antiguo, contaba con obturador. Todo eso lo saqué, lo reemplacé. Habrán visto en los videitos. El tema fue que en un momento, cuando lo termino de armar, que todo había sido un éxito, bueno, ¿qué empieza a pasar? Que el vasito de corte, hay un vasito en la válvula flapper que se llena de agua, cuando se vacía, cae y corta. ¿Qué pasaba? Se enganchaba con el flotante. O sea, se enganchaba con el flotante. Quédense tranquilos, medí de los dos lados, era lo mismo. No había manera de que eso no pase. Había que lograr que la boya trabaje a una altura lógica, porque entre paréntesis, la boya, si yo la podía regular a la medida que corresponde, que corte a una altura correcta, no se iba a enganchar con la válvula flapper, pero ¿qué pasa? Iba a comenzar a perder agua por las rajaduras que tiene la mochila ya existentes en el tiempo. Así que bueno, después de pensar un poco, dar un par de vueltas, medir, remedir, nada. Compré un bracito, o sea, todas las dos casas
de sanitarios que yo suelo ir, me preguntaron el contexto, me dijeron que de eso ya no se consigue más nada, ya debería saberlo, sí, ya lo sé, pero bueno, es así, así, así. No salí inmediatamente de ahí, decirle que no conseguiste el repuesto, ya está, decirle que no conseguiste el repuesto y bueno, otro se ocupará. Le digo, esa misma estrategia vienen llevando 3 plomeros. Y no es para menos, le mostré la foto, los videitos. Dice, no es para menos. Alfredo, los que son de acá de Aedo, deben conocer a Alfredo, Sanitarios Laines. Bueno, no hay repuesto que el tipo no tenga. Y viene de la antigua escuela, era plomero. No ejerce, vende repuesto. Dice, no, Tano, salí de ahí, salí lo más rápido que puedas de ahí. Porque claro, era muy fácil poner otra válvula de carga y se acabó el problema. Y nada, la válvula de carga está murada dentro de la pared, o sea que había que manejarse arriba. La idea mía en principio era comprar una nueva y utilizar la parte de arriba, lo que llamamos la hostia, en la jerga la hostia. Y bueno, el bracito, quizás un poco más largo, el pistoncito y la tapa. Pero bueno, lo resolví de otra manera. Lo que yo necesitaba era ganar altura en el flotante, porque el flotante me quedaba así. Lo que yo tengo esos videitos también. Lo que pasa que, bueno, generalmente subo la culminación. Pero está bueno, estaría bueno que vean la renegada que hay en el medio para lograr algo. Pero bueno, lo que suele pasar es que empiezan a comentar, eso era obvio, tendrías que haber arrancado por ahí, tendrías que haber arrancado por ahí, ¿cómo que no te diste cuenta? ¿Cómo es que no te diste cuenta? Vení y hacelo vos, porque seguramente sos uno de los 3 plomeros que no tenía tiempo, que estaba hasta arriba de trabajo, que esto, que lo otro. Yo lo hice andar. Bueno, cuestión que, ¿qué hice? Puse la boya a la altura correspondiente. Claro, pero te va a quedar perdiendo por la rajadura que vos mismo mencionás. Sí, pero suplementé la leva de atrás para que cuando ataca en el pistoncito que cierra la hostia, el recorrido sea menor. En 1,5 milímetros, 2, se produce el corte. Entonces, el agua sube hasta el nivel deseado, pero no es necesario que esté tan abajo. No sé si me explico. O sea, entra una menor cantidad de agua con la boya más arriba. Tiene menos recorrido de cierre. Bueno, quedó funcionando, quedó como corresponde. Quería contarles, porque no me gusta dejar las cosas así, como que el tipo no fue más, o no le salió y no lo mostró. No, ese fue un resultado. Por ende, no, porque ya había pactado con la señora, no pude ir ayer en la mañana a seguir con el desarme de la medianera, que me lo tomé de una manera de hacerlo a la antigua escuela, como cuando aprendí a trabajar allá por el 90 con el viejo Jiménez. Bueno, el viejo Jiménez recuperaba ladrillos, recuperaba varillas, recuperaba escombros para hacerlos más chiquitos. Si habré picado escombros, sentado en el cordón de la vereda, yo era un nene, en el cordón de la vereda con un martillito y haciendo las piedras más chiquitas. ¿Está bien? No, más chiquita. Seguía. Mirá, me dice, cuando vos me las dejés todas así, te sacó una del bolsillo. Cuando vos me las dejés todas así, ahí va a estar bien. Bueno, dale. Bueno, horas picando, recuperando escombros en refacciones, remodelaciones, hasta que, como conté, empezó a ver mi beta de electricista en aquel momento. Todavía no había ingresado a lo que era la escuela técnica propiamente dicha para seguir mi pasión, que es la electromecánica, donde, bueno, me recibí, soy técnico electromecánico, y esto va en respuesta al amigo Cobursa, que me preguntaba en uno de los comentarios, ¿cuál de todos mis oficios elegiría
para ejercer en forma netamente, únicamente, listo, o netamente de lleno, iba a decir. Y la verdad que si tengo que dejarme llevar por mi pasión, tendría que hacer cosas netamente de electromecánica o electricidad. Lo que pasa que tampoco puedo desatender, si bien, perdón, si bien el 70% me conoció como electricista, como un electricista de barrio, un chico, antes no había problemas en darle trabajo a un chico y que desarrolle tareas. La gente confiaba, porque venían de, de tiempos donde quizás los padres o ellos mismos trabajaban de muy chico, entonces confiaban en la capacidad que un chico podía tener. Hoy en día, que un chico vaya a hacer un trabajo de electricidad, se tiene que dar con una viejita de 80, 90 años que viene de aquella época y tiene esos parámetros de quién puede desarrollar y quién no una tarea. Pero bueno, al margen, me fui por las ramas. Si tuviese que elegir, con el paso del tiempo, mi clientela, sí, como estaba diciendo, si bien me conoció el 70-75% como electricista, pero me fueron llevando casi sin querer a la plomería. Hoy les puedo decir que el 80% de mis clientes, son netamente plomería y gas. Y el otro 20% es simplemente electricidad. O sea, no saben que yo realizo tareas de plomería. Pero miren cómo me han alejado de mi pasión. Por eso es que en el canal de 10 reparaciones que muestro, 8 son tareas de plomería, gas y electricidad. Allá a lo lejos muestro alguna que otra cosa. Y me gusta cuando por ahí me quieren enseñar a través de los comentarios. Bueno, nada. Uno nunca termina de aprender, pero muchachos, pónganse las pilas. Bueno, terminado ese tema, no sé si lo había empezado a comentar, pero bueno, hoy estuve trabajando en la mañana desarmando la medianera que se derribó sola. Yo cuando fui, yo en esa casa cambié una bomba. Una bomba que el cliente compró una autoaspirante. Yo ya ahí la vi que se movía la medianera. Habrá pasado, no sé, un año. No sé, el amigo Miguel lleva más bien el registro de las cosas. Pero creo que pasó un año y bueno, me llaman que se cayó. Eh, nada, si le podía hacer la tarea de sacarla, hay dos autos que no se pueden mover, que esto, que el otro. Y bueno, la idea, en esencia, era que no sirva más nada, romperla a masazo, tengo masas de voleo, y sacarla, que el novio de la nieta iba a venir con un amigo y lo iban a terminar de hacer. Bueno, cuestión que lo llamaron 720 veces. El pibe ve una pala y es como que le agarra urticaria. Un día está enfermo, otro día no puede. Bueno, la típica, la clásica. Así que me dijeron, Tano, bueno, ocupate vos, hacé lo que creas necesario. Y le dije, esto se puede desarmar de esta manera. Vas a recuperar ladrillos, vas a recuperar escombro, podés hacer algo. Acá en el canal, muy acertadamente, creo que el amigo Ubaldo, el querido Ubaldo, tiró lo de la parrilla, también lo comentó el amigo Manuel y el amigo Rubén, si no me equivoco, proponerles de hacer una parrilla. Creo que la idea no les va a desagradar, la idea no les va a desagradar y va a ser un contenido lindo para el canal. Bueno, a todo eso hay que sumarle el material refractario, en fin, elaborar una lista de materiales. Pero bueno, mañana sería, si el tiempo lo permite, me quedan muy poquitos bloques de ladrillos para limpiar. Quiero que sepan que
esto lo digo para el bueno, el personaje, Larry Gato Tools. Larry Gato Tools estaba proponiendo una fórmula, pues yo en un momento dije, no tomé la precaución de contarlo, bla bla. Larry Gato Tools propone una fórmula para saber. No me tomes de Gil. Quien quiera que sea que esté ahí, no me tomes de Gil, loco. Yo hago esos laburos. Vos todavía estabas jugando a la bolita y yo ya estaba haciendo de esos laburos. Tiraste una fórmula que no me tomé ni siquiera el trabajo de leer, pero te cuento que no iba a contar ladrillo por ladrillo. Iba a ser, por ejemplo, fila de 10, trabando a la antigua escuela, lo multiplicamos por la cantidad de filas, o sea, filas horizontal por filas en vertical, lo multiplicamos por 2 y nos da la cantidad de ladrillos que tenemos, por el estilo de disposición que le di. Pero bueno, más o menos esa medianera que se cayó tenía 2,50 por 5. Si tenemos en cuenta que más o menos, esto lo estoy diciendo prácticamente de memoria porque hace tiempo no levanto pared en ladrillo común. He levantado cosas, pero he cerrado, no sé, un nicho, he cerrado una abertura de puerta, cosas mínimas. Pero recuerdo cuando estaba de lleno en lo que es construcción, con la cuadrilla del amigo Eduardo y todas esas historias que ya conocen y por cierto me piden a veces que amplíe un poquito algunas anécdotas, que lo voy a hacer. Se utilizaban entre 40 y 45 ladrillos comunes por metro cuadrado. Tenemos un alto de 5 centímetros, en el mejor de los casos o en el peor de los casos. En este caso puntual, en estos ladrillos. Los ladrillos de hoy en día, la verdad que son un placer laburarlos, porque si la levantás fuera de plomo ya, con un nivel, si no sabés aplomar una regla, con un nivel podés levantar una pared tranquilamente. Pero bueno, van más o menos entre 40 a 45 ladrillos, depende el espesor de junta que le des. Si lo haces generoso, baja un poquito la cantidad. Cada tres hileras de ladrillo, yo solía hacerle una traba con varillas de 8, depende del caso. A veces utilizaba varillas del 6. Eso obviamente va amurado en concreto. O sea, esas hileras iban a ser un poquito más altas porque tenemos que tener la precaución de cubrir los hierros. Si bien todos van a decir Tano, pero dentro de una junta de 2 centímetros, además de pegarte un ladrillo con otro, queda cubierta la varilla. Bueno, yo en la antigua escuela aprendí que donde pasa la varilla de acero, de hierro de construcción, donde pasa la varilla de hierro, ahí se hace un poquito más grande. ¿Por qué? Porque se le pone una piedrita para que no quede apoyada directamente, una escallita de ladrillo hueco, podría ser. En aquel tiempo usábamos maderita. Una maderita para que no quede apoyada directamente sobre el ladrillo, se lo cargaba y arriba, obviamente, se le pegaba la siguiente hilada. Pero bueno, nada. Larry, quédate tranquilo que yo sé levantar una pared. Te puedo dar casi la certeza de que ahí, si tengo que ver los que me quedan por recuperar, que calculo que serán unos 20, 25, porque hay un bloque grande y hay algunos sueltos ahí dando vueltas que fueron quedando, que dije después los limpio. Pero creo que el amigo Miguel, si no le pegó en el clavo, da por 10 ladrillos más, 10 ladrillos menos. Hay que restarle los que se echaron a perder, los que se rompieron. Tenía columnas hechas en ladrillo, o sea, la de traba en algunos sectores, cada, creo, 2 metros. Había unas especies de pilar donde
en lugar de ser de 15 era de 30. Ahí te incrementa un poquito el número. Habrán sido 500 ladrillos, deben estar quedando 320. Recuperé prácticamente todo. Bueno, mañana agruparé los escombros por un lado, los ladrillos por otro, los hierros, a modo, qué prolijo que labura este. Qué prolijo, mirá, los hierros todo oxidados te los puso aparte. Sí, a ese nivel lo voy a hacer porque, bueno, amerita. Amerita. Listo. Bueno, después de ahí me fui a hacer service de electricidad. Estuve cambiando un par de bastidores, nada del otro mundo. Quiero que sepan que la gran mayoría saqué y reemplacé. Había varias derivaciones, dado que era un departamento, había varias derivaciones en cable canal, o sea, saliendo de la caja, en cable canal. Bueno, me encargué de emprolijar un poco esos empalmes y desde donde tomen la corriente para alimentar dichos tomas. Si bien eran para carga de celular, cosas de bajo consumo, pero bueno, no los dejé dentro de la bornera de, por ejemplo, el módulo toma nuevo. Para los que preguntan colores reglamentarios, yo siempre dije que el marrón era el vivo, pero bueno, se instauró mucho el rojo vivo, pero puede ser marrón, porque si estamos en trifásica, R, S y T son marrón, negro y rojo. O sea que cualquiera puede ser fase. Si quieren trabajar medianamente, no sé si en forma prolija, porque está bien, pero si quieren diferenciar un poco una línea de otra, como pienso hacer yo en lo del chanta, si se vuelve a comunicar, si no yo ya voy a ir mañana o pasado. Mañana no tengo tiempo. Pasado, por ahí me doy una vuelta, lo voy a grabar todo lo que pase, obviamente, y vamos a hablar un poquito a ver cómo sigue la cosa. Pero bueno, a lo que voy, que yo pensaba diferenciar los circuitos utilizando los tres colores posibles para vivo. La Tierra es prácticamente inexorable, al menos acá en Argentina, es verde amarillo. Bueno, no es el mejor ejemplo porque es un cable de mala calidad, pero bueno, todos conocemos el cable de tierra. Ahora acá no tengo ningún ejemplo. Lo tengo adentro del auto, creo, en un rollito. Acá hay un pedacito. Miren, este es el ejemplo del cable tierra, color reglamentario para tierra. Listo, acá ya se puede apreciar. Este sí es de calidad, con su número de norma, bla, 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 bla. Obedece al diámetro o a la sección declarada. Es un buen cable. Y obviamente el neutro, para usar alguna herramienta nueva, que esté en toma de contacto acá en el canal, ¿no? Había agarrado el alicate bullet que quedó ahí sobre la mesa. Pero bueno, como les estaba diciendo, para la fase marrón, rojo, negro, podría ser el vivo tranquilamente. No se negocia el neutro, es celeste. No se negocia la tierra. Para los retornos, yo generalmente utilizo blanco. Para los retornos. Ahora, si ustedes quisiesen no utilizar blanco por X motivo, tiene que ser cualquier color que no tenga nada que ver con esos 5 que hablamos. Marrón, negro, rojo, celeste o tierra. Espero ser claro, porque esa pregunta me la hicieron. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de un poco de electricidad y producto de
la pregunta del querido amigo Cobursa, algunos, viendo que estoy trabajando con Watfo, pero trabajando en el sentido de utilizar las herramientas, y con Jadever, muchos amigos, futuros electricistas o electricistas ya, están preocupados si la herramienta es aislada. Las herramientas aisladas a 1000 volts, yo tengo un sistema que ya, bueno, más o menos expliqué, lo mostré un día. No lo desarrollé para que no experimenten, porque después saltan los que comentan: ¿cómo va a mostrar ese video? ¿Cómo va a mostrar ese video? Después copian, la gente copia, la gente copia. Bueno, cuando subí el video, ya en el título puse video para la polémica, subí trabajando dentro de un nicho para medidor, pelando un cable concéntrico que no había medidor, y bueno, estaba conectado así y se le quemó. Era una cometida perdida que estaban. A mí me llamaron porque se le quemó el cable y listo. Problema de ellos, de dónde saquen la luz, no es problema mío. No soy policía, soy técnico electromecánico. Y bueno, saltaron. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? ¿No ve que la gente copia? La gente copia. Dicen que no sé un pepino. Dicen que no sé un pepino. Que hablo pavada. Y la gente copia. ¿Por qué no copian al que sabe? ¿Por qué no copian al que sabe? Al de sombrerito, cara de pingo. Llévense este paquete pa' Mendoza. Háganme caso. Pero bueno, en respuesta a los amigos que verdaderamente preguntan, y elaboré una especie de probador. O sea, si bien esto es contradictorio a lo que dije, porque tenemos neutro y fase, pero esto es una lámpara de prueba. O sea, no está en una instalación. Esto podría ser blanco, pero como no preparo las charlitas, o sea, no es que está preparado para editado, pensado, nada. Leí 3 o 4 preguntas y bueno. Y el tema de la aislación Watfo o la aislación Jadever, si sirve para trabajar en 220. Ahora les voy a demostrar que sí sirve para trabajar en 220. Primero quiero que vean que esto prende, esto está conectado. Está conectado en la especie de tablerito que tengo acá abajo, que controlo todo desde acá. Por ejemplo, ahí apagué la luz. ¿Ven esa luz? Esa luz está abajo del banco. La puedo apagar también si quiero. Ahí la puedo prender. Ahí la prendo las luces generales. Esperen que voy a prender las de afuera del taller. Listo. Bueno, hechas las aclaraciones del caso, vamos a valernos de la Barbero, porque voy a probar la aislación de las unidades que utilicé y seleccioné junto a ustedes para este trabajo. Vamos a contar con la ayuda de la Barberito. ¿Qué está por hacer este loco? ¿Qué está por hacer este loco? ¿Eso lo podés demostrar con un tester? ¿Eso lo podés demostrar con un multímetro? Sí, ya sé que lo puedo demostrar con un multímetro. Pero pierde todo tipo de encanto. Bueno, vamos a conectar el cable a lo que sería el terminal vivo. Vamos a tener cuidado de que no toque en donde no corresponde. Bueno, ahí estoy tocando en la Barbero. Ven que la lámpara prende, ¿no? A ver, ahí se ve mejor. Porque están los que después dicen: mentira, es mentira. No está conectado eso. No está conectado. Está conectado una batería de 12 voltios. 12 voltios. Ahí se ve. Bueno, acá hay 220. Vamos a agarrar una... No tengo manera, porque
Si lo pongo en serie no va a marcar, pero puedo utilizar un buscapolo. Vamos a usarlo así. Ahí, no sé si ahí se ve. Bueno, ahí tenemos los 220. No es nada del otro mundo lo que voy a hacer, pero les voy a mostrar que con corriente real, las pinzas, las herramientas, tanto Hadever como Watford, obviamente no, la aislación de los grip funcionan bien. Y me voy a poner en las mismas condiciones de trabajo, parado. Quiero que sepan que estoy parado sobre el piso, con los mismos zapatos que trabajo. Voy a agarrar la herramienta, voy a agarrar el cable con el vivo y lo voy a tocar en la barbero. O sea, pueden ver que no hay peligro alguno. O sea, puedo tocar la pared, no hay problema. La pinza de punta se puede trabajar cómodamente con 220 volts con la aislación que tiene. Espero que sea claro. Espero ser claro, quiero decir. Bueno, la pinza de punta superó la prueba. El alicate Watford. Vamos a agarrar el cable sin cortarlo. Ahí, bueno, vamos a pelarlo, vamos a cortarlo, mejor dicho, y vamos a pelarlo. Y vamos a probar nuevamente. Vamos a utilizarlo. Yo esto lo enrosco habitualmente con la mano, saben que no tengo problema, pero después dice que la gente copia. Bueno, vamos a trabajar con las pinzas. Nuevamente, prende, listo, Tano, ya se te entendió. Probamos el alicate otra vez. Probamos, listo. Pinza de punta Hadever. Pinza de punta Hadever, 8 pulgadas. Me voy a parar. Acá estoy teniendo el vivo, porque después van a empezar a especular que sí, pero bueno, es distinto, es la misma situación. Estoy haciendo pasar corriente a través de la herramienta. La herramienta tendría que ser una mala aislación, una mala unidad para que, bueno, no se pueda trabajar con 220 volts. Yo he trabajado con estas herramientas en 380 y satisfactoriamente. O sea, yo estoy conforme, la verdad va muy bien. Pero bueno, tengan en cuenta que yo vengo, y lo he dicho muchas veces, de trabajar con herramientas de manguera. Bueno, destornillador en top, no aislado. Hadever. Esta es interesante porque es otro tipo de aislación. Esperen que con una mano se me dificulta sacarla. Está fuera de toma de contacto. Después vamos a buscar una más actual para probar. Lo que pasa es que no estoy consiguiendo de las marcas que vengo probando. Disculpen, pero ando medio de la garganta complicado. Pico del Oro está con esta aislación mínima
podría generar una duda. Vamos a ver. Deja de ver esta cizalla. Esta cizalla, el que la puede conseguir, es algo espectacular. Es algo espectacular el filo que tiene, el corte que tiene. Acá estoy con el vivo en la herramienta. Y sí, y no estás tocando nada. Estoy tocando la pared. Ay, Dios. Bueno, vamos a dejar un ratito el vivo acá, de costado, para mostrarles cómo corta esta cizalla. Vamos a ver este cable que es medio... Es increíble lo que corta. No sé cuánto durará en el tiempo este filo, ¿no? Pero va perfecto, ¿eh? Perfecto para cortar, para pelar. Espectacular, espectacular. Una muy buena herramienta. Una muy buena herramienta. Bueno, alicate Hadever, de igual característica que el que mostré recién de Watson. Vamos a ver que no se haya desconectado. Perfecto. Sí, pero no está tocando la pared, no está haciendo tierra. Va y va muy bien. Estos destornilladores, que